Hoy, amados Ajín, ha llegado el momento de terminar con esta carta, el estudio de esta carta, amados. Y bueno, amados Ajín, el final de esta carta, por supuesto, es solamente la confirmación, amados, de lo que el Eterno bendito sea, amados, ya nos había dado a través de los capítulos anteriores. El capítulo 3 de la carta a los Gálatas nos habla claramente, amados, y recalca sobre todo la fe que los gentiles deberían de llevar, amados, después de conocer al Mashiach. Hoy vamos a repasar dos citas que son fundamentales, amados, son de todo peso para poder entender la misión del Mashiach, amados. Esto lo vamos a ver más adelante para que nosotros podamos comprender, amados, en resumen la carta de los Gálatas o a los Gálatas, tan solo con dos pasajes de la Escritura. No se entiende la Escritura con dos pasajes, solamente es un decir resumir, amados, en dos pasajes esta fe tan grande, amados, que el Mashiach nos ha venido a dar y que debemos tomarla, debemos apreciarla, debemos guardarla, amados, debemos atesorarla como lo más grande que el Eterno nos ha dado, la fe que Él nos regaló al venir al conocimiento del Mesías de Israel. Entonces vamos a empezar en el capítulo 4, amados, en esta noche, Gálatas capítulo 4, las semanas pasadas estuvimos estudiando el capítulo 1, 2 y 3. Entonces hoy nos toca estudiar, amados, el capítulo 4, 5 y 6 de Gálatas, que son los tres capítulos ya finales y que Pablo escribe cosas también muy importantes con las cuales cierra esta carta tan controversial, tan importante y tan mal entendida siempre, que es la carta a los Gálatas, amados. Y entonces, amados, en Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2, dice lo siguiente, amados: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Baruch Hashem. ¿De qué está hablando Pablo en esta parte, amados, primaria del capítulo 4? Bueno, él está diciendo, amados, que existe un estado de esclavitud y un estado de libertad, por decirlo así, amados. Y estos primeros versos, el 1 y el 2, amados, se está refiriendo, amados, sobre todo a Israel y a las naciones. Israel y las naciones están referenciadas en estos versos primeros, amados. El niño es Israel y el esclavo son los gentiles, son las naciones, amados. El niño, entonces, que dice que de nada se diferencia y que es cuidado, tiene tutores, está bajo tutores, es Israel. Y esos tutores bajo los cuales está Israel y no las naciones, se refiere, amados, aquí a los mandamientos de los cuales ya hemos explicado antes. La misma Torah, amados, que es un tutor, en el capítulo 3 dice que la Torah es el ayo, es el cuidador, es el tutor, el cual los cuida para llevarlos al Mashiach. Eso no significa que viniendo el Mashiach queda anulada la Torah, sino todo lo contrario, amados, confirme la bendita Torah para el pueblo judío, y hoy lo vamos a entender más. Ahora bien, entonces, amados, el pueblo judío está bajo esos tutores, bajo esos mandamientos, que lo ayudan a acercarse al Mashiach y llegar al Mashiach, que lo justifican, lo hacen acto justo entre, por decirlo así, hasta que el Mashiach apareciera, amados. Entonces, el niño que está bajo tutores es Israel. El tutor es, por supuesto, la Torah, quien lo cuida, amados. Y el esclavo, en este caso, amados, serían las naciones. Y sigue entonces en el verso 3, Gálatas, y dice lo siguiente, amados: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torá, para que redimiese a los que estaban bajo la Torá, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Elohim envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por Elohim, por medio del Mesías, amados. Algo muy importante de entender en estos versos es que aquí Pablo empieza a hablar de los gentiles, que los gentiles también, amados, estaban bajo cuidadores, o más bien, amados, aquí bajo un régimen, pero ese régimen no era la Torá, por supuesto, amados. Este régimen era el mundo, los rudimentos del mundo, amados, las cosas que aprendemos en el mundo. Bajo eso estaban los gentiles antes de venir al Mesías, pero cuando viene el Mesías y se revela a su pueblo y a los gentiles, entonces esos gentiles, amados, dejan de ser esclavos y se convierten también en hijos. Los gentiles dejan ese tutor que son los rudimentos del mundo, el paganismo, la idolatría y todo lo que se asemeja a eso. Los gentiles lo dejan, amados, y entonces toman una fe diferente, una fe en el Mesías, en el Dios de Israel, y entonces a través de eso, de esa fe en el Mesías, los gentiles son
parte del mismo cuerpo, por decirlo así, y son ahora hijos a través de la promesa del Mashiach. Algo muy importante de aclarar en este momento, amados, es lo siguiente. Aquí Pablo aclara muy fácilmente, amados, para entender que los judíos, el pueblo de Israel, estaba bajo un tutor, y ese tutor era la bendita Torah, amados. Y entonces ese tutor los llevó al Mashiach, dice el capítulo 3. Mas sin embargo los gentiles no tenían la Torah. Los gentiles no tenemos Torah antes del Mashiach. Nadie tiene Torah antes del Mesías siendo gentil. Y entonces la promesa para ser hijo no vino a través del monte Sinaí, no vino a través de la Torah para los gentiles, sino a través de la fe en el Mesías. Eso es sumamente importante, amados, de entender, y aquí se aclara todo el tema de los Gálatas. ¿Por qué, amados? Porque la gran confusión que existe, amados, la gran confusión que existe entre el pueblo, sobre todo mesiánico, amados, es que no entendemos, amados, no entendía yo claramente, no entendemos, amados, que la promesa para los gentiles no se encuentra en el monte Sinaí, no se encuentra a través de la Torah, sino a través de la fe del Mashiach. Eso es muy importante, amados, porque la mayoría enseñan, tú eres parte del pueblo, tú eres Israel, y por lo tanto tus promesas están dentro de la Torah como gentil. Entonces el gentil viene al conocimiento del Mesías y de inmediato le implantan la Torah también al creyente gentil, porque dicen, esto es lo que te toca y aquí están tus promesas, amados. Pero claramente, amados, esta carta dice que el gentil no está bajo el monte Sinaí, bajo el pacto del monte Sinaí, sino, amados, bajo la promesa dada a Abraham 430 años antes. Y para entenderlo, les repito, amados, hay dos citas fundamentales. Gálatas capítulo 3, verso 15, amados. Gálatas capítulo 3, verso 15, un capítulo antes, para que lo veamos muy de cerca. En Gálatas, amados, capítulo 3, verso 15, dice lo siguiente, verso 15 en adelante, dice, amados, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Muchos me han dicho, amados, cuando hemos dado estos temas, oye, disculpa, me escriben a través de YouTube, a través de Facebook o a través de otros medios y me dicen, ¿tú sabes que un pacto es eterno? ¿Cómo estás enseñando que los gentiles no están bajo ese pacto si el pacto de la Torah es eterno? Exacto, eso no hay ninguna contradicción. El pacto de la Torah es un pacto eterno, pero lee lo que dice, amado que tienes esta duda, o amada Jod, porque han habido hermanas que me han escrito a través de YouTube diciéndome este punto. Entiende a través de qué pacto están los gentiles. Eso es lo que tienes que entender. Los gentiles no están bajo el pacto del monte Sinaí. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, mira, lee el verso 15 y dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, nadie una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Baruch Hashem. Y dice el verso 16, hasta aquí vamos bien, un pacto es inquebrantable, cualquier pacto. Sigue el verso 16 y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la Torah que vino 430 años después, no lo abroga, no lo anula para invalidar la promesa. Verso 18, porque si la herencia es por la Torah, por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim lo concedió a Abraham mediante la promesa, amados. Está muy claro, ahorita vamos a ver una cita. Los gentiles tienen una promesa, un pacto que dice Pablo, nadie lo puede invalidar, ni la Torah lo invalidó. Inclusive la misma Torah no invalidó el pacto para los gentiles, hecho 430 años, Abraham, amados. Y eso significa, amados, que los gentiles son incluidos, sí, en un pacto, pero no en el pacto de Sinaí, sino en el pacto dado a Abraham, según Pablo, 430 años, amados. Lee, amado, y entiende que esto es lo que está diciendo Pablo. ¿Saben cuál es el problema, amados? Y yo me incluyo. ¿Por qué no podemos avanzar muchas veces? Porque, amados, la religión no solamente enseña doctrinas, la religión también enseña, amados, en cualquiera de sus formas, a leer lo que ellos te enseñan en la Biblia. No existe la Trinidad, pero si tú hablas con una persona cristiana o una persona católica, te va a mostrar con la Biblia la Trinidad, amados. ¿Por qué? Porque, amados, la gente en la religión, en las iglesias, en las comunidades o cualquier otro lugar, aprende un método el cual les hace leer lo que se les enseña también. ¿Qué significa, amados?
No te enseñan a pensar por ti mismo, ese es el problema. No te enseñan a interpretar la escritura por ti mismo, que es el problema, amados. Tú lees lo que te han enseñado, no lo que realmente dice. Ese es nuestro problema con la religión. Leemos lo que se nos enseña, no lo que dice. Es algo muy diferente, amados. Si a ti te enseñaron que existe un Mesías divino, eso es lo que vas a leer en la escritura. Eso es lo que vas a leer y lo vas a comprobar a toda costa. Si a ti te enseñaron, amados, una Trinidad, tú vas a comprobar a toda costa en la Escritura que existe una Trinidad, amados. A toda costa vas a comprobar que existe una Trinidad, etcétera, amados. Si a ti te enseñaron que vienes del monte Sinaí como gentil, que tú como gentil eres injertado en el monte Sinaí, vas a buscar infinidad de citas para comprobar que tú vienes del monte Sinaí. Cuando la Biblia dice otra cosa, tu promesa, amado, que vienes de las naciones, no está dado en el monte Sinaí, sino 430 años con otro pacto, el pacto de Abraham. Por eso dice, un pacto nadie lo invalida, y en eso tienen la razón. La Torah no es invalidada, pero algo también muy importante que enseña aquí Pablo, tampoco, amados, tampoco el pacto de Abraham 430 años antes fue invalidado. Y en ese pacto, ¿qué crees? Estás tú como creyente en el Mesías de origen gentil. Esa vía por la cual tú fuiste injertado en la simiente bendita de Abraham, que ahorita voy a explicar eso, viene 430 años que la Torah, amados, no vino con la Torah. Ahorita vamos a leer otra cita para que lo entiendas más claramente. Vino 430 años antes de la bendita Torah, y el tiempo de cumplimiento para que un gentil, amados, pudiera ser parte de esa promesa solamente se dio hasta que apareció el Mesías, amados. Antes el gentil no podía pertenecer, a esa promesa por más que hiciera, porque no había venido la simiente, el Mesías, que era aquel que te iba a injertar en las promesas, amados. Por eso, amados, antes de Yeshua, cualquier gentil que quería entrar al pueblo se tenía que hacer judío, amados. Esa es la explicación. ¿Por qué? Porque la promesa dada a Abraham no se podía cumplir hasta que el Mesías apareciera. Hasta que el Mesías apareciera, amados, entonces la promesa se podía cumplir. Pero mientras el Mesías no aparecía, no podía haber promesa para los gentiles. Y por eso todo gentil que venía al pueblo tenía que hacerse como Israel y tenía que guardar toda la Torá. ¿Por qué, amados? Porque la puerta para los gentiles no se había abierto. La única forma para ser parte de la simiente bendita era esa, circuncisión y guardar toda la Torá como cualquier judío. Una misma Torá será para el nativo y será para el extranjero. Amén, así sea. ¿Por qué? Porque no había promesas para gentiles. El Mashiach abrió la puerta que el Eterno prometió a Abraham 430 años antes que la Torá, y por esa puerta ahora nosotros tenemos acceso. Pero hay otra cita que habla lo mismo, por supuesto que sí. Romanos es una carta que se escribió después de Gálatas. Dentro de 8 días empezaremos el estudio de Romanos, y entonces en Romanos capítulo 4 verso 13 dice lo siguiente, amados. Ahora hay otra cita que respalda esto. Romanos capítulo 4 verso 13, amados. Entonces, amado, ¿ahora recuerdas qué hace la religión? La religión, amados, te enseña a leer lo mismo que te están enseñando. No te enseña a leer por ti mismo, no te enseña a discernir por ti mismo la palabra. Te enseñan cosas que tú a fuerza tienes que comprobar cuando lees. Y cada vez que lees, las doctrinas que están en tu mente tienen que ser comprobadas en la Escritura. Y eso, tristemente, amados, es lo que pasa en la mayoría de las veces. Pero cuando tú lees por ti mismo, cuando tú entiendes la Escritura, guiado por el Eterno, no por la religión, algo diferente va a pasar en tu vida, amados. No leas lo que te enseñan, lee lo que está escrito. No leas lo que te enseñan, lee lo que realmente está escrito. Analízalo, escudriña la bendita palabra del Eterno y Él te guiará. Romanos capítulo 4, verso 13 en adelante dice lo siguiente, amados, espero que lo tengan. Porque no por la Torá fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿No por qué? No por la Torá. Por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Verso 14. Porque si los que son de la Torá son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Anulado el pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál promesa? La que vino Abraham 430 años antes
amados, de la entrega de la Torá, de la que ya vimos en Gálatas. Pues la Torá produce ira, pero donde no hay Torá tampoco hay transgresión. Bueno, eso ya ahí empieza, amados, aquí otra enseñanza. Ahora bien, entonces aquí está muy claro, amados, que la promesa no fue por medio de la Torá, a los gentiles me refiero, sino a través, amados, de la fe de Abraham 430 años antes. Y aquel, amados, que iba a cumplir las promesas era ni más ni menos que el Mesías, amados. El Mesías era el que iba a abrir la puerta para los gentiles. Por eso repito, amados, muchos dicen, no, es que el gentil tiene que guardar todo porque hay una misma Torá. Esto me han estado diciendo día y noche en los comentarios, amados, de los videos. Hay una sola Torá, una sola ley para natural y extranjero. Excelente, amén, eso es verdad, amados, pero debes entender que eso se dio cuando el Mashiach no había venido y que no había una puerta para los gentiles. Algo muy importante que debes entender, amados, la ley de Moisés, la Torá, amados, no trae ninguna promesa para gentiles. Por medio, dice Pablo, por medio de la Torá no vienen las promesas. La Torá es un cuidador, aquí lo leemos otra vez en Gálatas 4. La Torá es el cuidador, es el tutor del niño, es el tutor de Israel para llevarlo al Mashiach. Y viniendo el Mashiach, amados, la justificación perfecta, el judío tiene que seguir guardando muchas cosas, amados, de la bendita Torá. Mas sin embargo, amados, el gentil no está bajo ese contrato. Te voy a poner un ejemplo muy burdo, pero posiblemente te va a ayudar a entender de qué estamos hablando, amados. Es un decir, amados, que tú quieres ingresar a una empresa. Tú quieres ingresar a una empresa, amados, y hay dos formas de ingresar a esa empresa. Una es a través de un contrato que firmas ante los jefes de esa empresa, ante los dueños de esa empresa, y otro contrato que firmas ante contratistas, es decir, o frente a otras personas de esa misma empresa, amados. Los dos contratos te hacen parte de la empresa, mas sin embargo, amados, las cláusulas y las condiciones son diferentes en ambos. Y si tú eres contratado, amados, por alguien diferente al dueño, no te pueden hacer cumplir, amados, algo que está en un contrato diferente, amados. Es decir, cada contrato, cada pacto tiene sus propios reglamentos, amados. El pacto Abraham para los gentiles tiene sus propios reglamentos. El pacto sinaítico tiene sus propios reglamentos, amados. Y el que entró por el pacto sinaítico tiene que cumplir lo que está en el pacto sinaítico. Eso es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene un contrato inmutable, invariable, eterno. Ningún judío puede deslindarse de la Torá porque acaba muerto, perdóname la expresión. Ningún gentil, amados, después de Yeshua debe entrar indirectamente, amados, es decir, al contrato del Sinaí, sino que es llamado al contrato de Abraham 430 años antes, y también tiene que hacer ciertas cosas, porque un contrato también tiene cosas que hacer, amados. Por eso, amados, debemos entender eso. Tú fuiste llamado a una identidad bendita, que es la descendencia de Abraham, pero debes entender en qué contrato estás. ¿Estás en el contrato del monte Sinaí? ¿Dónde dice eso como gentil? ¿O estás en el contrato de Abraham 430 años antes, amados? Si entendemos esto, amados, entenderemos la fe de los gentiles. Cada uno tiene su contrato. ¿Y de qué se trata Gálatas, amados? De personas que habían entrado a Gálatas y estaban obligando a los gentiles que estaban ahí, amados, a hacerse como judíos, o sea, a entrar dentro del contrato del Sinaí al pie de la letra, amados. Y es lo que Pablo reclama. Ustedes gentiles no vinieron a través del monte Sinaí, porque el monte Sinaí no trajo promesas a gentiles, sino solamente a judíos. Y entonces por eso ustedes tienen un contrato diferente. Cumplan ese contrato que tienen 430 años antes de la Torá, y con eso realmente estarán guardando la fe del Mesías. Y por eso, amados, dice esta segunda parte del capítulo 4, que los gentiles entonces, amados, deberían de esperar esa promesa del Mesías. Y cuando vino el Mesías, se abrió esa puerta para injertarlos a la simiente de Abraham. Ahora bien, amados, el sello más claro de que los gentiles habían sido aceptos delante del Eterno como simiente de Abraham fue, dice Pablo, Shaul, la manifestación del Espíritu. Dice, por eso ustedes tienen el Espíritu, por el cual claman Abba, que significa en arameo y en hebreo Padre. Ustedes teniendo el Espíritu del Mashiach, por eso claman Padre. Ustedes son hijos, ya no esclavos, lo dice claramente, son hijos. Pero su contrato, repito, esa inclusión como hijos no está a través del monte Sinaí, sino, amados, 430 años
con Abraham, y el cumplidor de esa promesa, el cumplidor de la promesa, no el que la dio, sino el cumplidor, fue Yeshua HaMashiach. Verso 8, amados, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo Elohim, servían a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. ¿Qué significa esto, amados? Muchos, sobre todo el cristianismo, entiende que se está refiriendo a las fiestas del Eterno en cuanto a los tiempos o meses y años, y a todo lo que él dejó en Levítico 23, las fiestas del Eterno. Más sin embargo, es claro, amados, que Pablo aquí está hablando a gentiles que nunca tuvieron la bendita Torá, la bendita ley de Moisés, la bendita Torá, y por ello, amados, los tiempos y los días a los cuales ellos estaban regresando, lógicamente no era algo que nunca tuvieron. Si un gentil no tuvo la Torá, no puede regresar a eso. A lo que estaba regresando, y si lo tenía, era al paganismo, que también tiene días, meses y tiempos específicos de adoración. Y entonces el gentil estaba regresando al paganismo, amados, y Pablo reprende eso. Ustedes no regresen al paganismo. Los Gálatas, recuerden, eran celtas, eran paganos de muy alto nivel, amados. Y entonces los Gálatas, que eran celtas, originarios de los celtas, la tribu celta, estaba regresando a guardar días del paganismo y cosas semejantes, amados. Y esto se debió a que ellos habían desanimado. ¿Debido a qué? Debido a que los falsos maestros que habían entrado, amados, a los falsos maestros que habían entrado, les habían dicho que la conversión que Pablo les enseñó era inútil, que ellos no eran Israel, que ellos no eran parte de las promesas. ¿Por qué? Porque no se habían circuncidado, porque no estaban guardando exactamente todo lo de un judío, y por lo tanto ellos no eran partícipes de las promesas. Si quieren entonces ser parte de las promesas, hagan todo lo de un judío, lo que muchos piensan: circuncídense, guarden toda la Torá, para el natural y para el extranjero, hagan todo como un judío, porque esa es la única forma de ingresar a las promesas. Pablo los reprende y les dice: no, amados, ustedes, repito, están bajo un contrato diferente, dice el monte Sinaí, y es la promesa Abraham, no el monte Sinaí. Por lo tanto, amados, no tienen que incluirse dentro del monte Sinaí, porque entonces en vano murió Mashiach. Ahora bien, seguimos, amados. Entonces, a los días y a los meses que se refiere que los gentiles habían empezado a guardar, no eran las fiestas del Eterno, sino más bien el paganismo. Ellos estaban regresando al paganismo por el desánimo de que muchos les pusieron, por decirlo así, les pusieron en el corazón, debido a que les estaban diciendo que no era válida la conversión que tenían y que necesitaban realmente hacer otra cosa para ser parte de las promesas. Seguimos en el verso 12 en adelante, amados. Gálatas 4, verso 12 en adelante. Dice lo siguiente, amados: les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Elohim, como al Mesías mismo. Ahora bien, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaste? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad? Está hablando, por supuesto, Shaul, amados. Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. O sea, quieren que ellos sean sus maestros, en pocas palabras, y no yo, Shaul, Pablo. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Mashiach sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. En esta parte, amados, Pablo vuelve a mostrar sus sentimientos. Recuerden, Gálatas era una comunidad que Pablo mismo había formado, y entonces Pablo está mostrando sus sentimientos, sus emociones, amados, de que Pablo amaba en gran manera al pueblo, amados, y por lo tanto, amados, él se dolía de que el pueblo, los Gálatas, se habían apartado de la fe que les había dado, amados, y él les hace recordar la entrañable amistad, la entrañable hermandad y el entrañable amor que se habían mostrado mutuamente, y que les recuerda eso, amados, que por qué se habían desviado de lo que él les había enseñado, que si él era un verdadero enviado y un enviado que los amaba, porque habían escuchado a voces diferentes que los desviaran de la verdad. Ahora bien, amados,
El siguiente verso es muy interesante porque habla de la alegoría de Sara y Agar. Verso 21 en adelante, amados. La alegoría entre Sara y Agar, la esclavitud y la libertad. ¿Qué significa esta alegoría, amados? Que muchas veces también ha sido interpretada de una forma diferente. Gálatas capítulo 4, verso 21 en adelante, amados. Gálatas, amados, capítulo 4, verso 21 en adelante, una alegoría muy interesante, amados. Dice lo siguiente: decirme, los que quieren estar bajo la Torá, no han oído la Torá, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, eso es importante entenderlo, más el de la libre por la promesa. Pablo está hablando de un sentido metafórico, no literal. ¿Qué significa esta expresión, nació según la carne? La vamos a explicar a continuación. Más el de la libre por la promesa. Un hijo nace ¿cómo? Conforme a la carne, y otro hijo nace conforme a una promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, amados. Hay 2 pactos, entonces aquí lo dice el mismo, amados. Hay 2 pactos, amados. Verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. ¿Alguien, amados, aquí te ha enseñado eso? Hay muchos maestros que lo enseñan, pero repito, amados, aquellos que te dicen que tienes que guardar la circuncisión y todo eso, ¿te han enseñado que hay 2 pactos? Uno en el monte Sinaí y otro 430 años antes. Por supuesto que no, porque no lo entienden, amados, y creen que solamente hay un pacto. Entonces dice, hay 2 pactos, el uno proviene del monte Sinaí y el otro de la promesa. Verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, amados, no del monte Sinaí. Pero como entonces el que había nacido según la carne, subraya esa parte en tu escritura, amados, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Entonces hay un nacimiento según la carne y un nacimiento ¿cómo? Según el espíritu. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo con la esclava, con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre, amados. Esta alegoría, amados, no habla de Israel y los gentiles. Esto es muy importante para entenderla, porque esto entiende el cristianismo. Esta alegoría no habla de Israel y los gentiles. Por eso es importante la palabra que te dije que subrayaras: nacidos según la carne y los 2 pactos. ¿Qué significa esto, amados? Significa que hubo gente, amados, que se había convertido al pueblo judío a través de la carne. ¿Qué significa esto, amados? Que había hecho, amados, todo lo posible según su carne para ser parte del pueblo judío, amados. La gente que se había metido a cambiar la ideología de Gálatas no eran judíos, eran gentiles convertidos al judaísmo, amados. No eran judíos, eran gentiles convertidos al judaísmo que habían nacido según la carne. Estos gentiles que se habían convertido al judaísmo se habían circuncidado y habían hecho todos los ritos para entrar a formar parte del pueblo judío, amados. Y por eso, amados, dice, los que habían nacido conforme a la carne perseguían a los que habían nacido conforme al espíritu. ¿Qué significa, amados? Que ellos querían imponer lo que ellos también habían vivido. ¿Qué significa? Que todo lo que ellos habían hecho, querían que los otros gentiles también lo hicieran para formar parte de las promesas, amados. Entonces, aquí queda claro, muy claro, amados. Recuerden, no leas lo que te enseñan, lee lo que realmente dice. Que existen 2 pactos, lo que te comenté hace un momento. Un pacto es el Sinaí, que es irrevocable, y otro pacto que también es irrevocable, amados, amada Jod, amada Ad, es la promesa Abraham.
Hay dos pactos, no hay solamente un pacto. Un pacto es para Israel según la carne, el cual incluye circuncisión, y hay un pacto según los gentiles, el cual no incluye esas cláusulas, esos mandatos, que viene a cumplirlo Yeshua HaMashiach. El hijo que nació según la carne perseguía al que nació según el espíritu. Significa, amados, que los que se habían convertido al judaísmo, a Israel, según la carne, según los métodos normales y comunes, perseguían a aquel que había nacido según el espíritu, y querían que se hicieran como ellos, que se circuncidaran e hicieran todo lo que ellos habían hecho, porque según ellos esa era la única forma de formar parte de Israel. Y por eso Pablo dice: no, amados, hay dos pactos, no uno. Enseña a esos misioneros que existen dos pactos y no un pacto, y ninguno es irrevocable. Por eso dice en el capítulo 3 que leímos: el pacto nadie lo invalida. El pacto de Abraham, que es un pacto en Génesis 12 y Génesis 15, nadie lo puede invalidar. Y la Torah que vino 430 años, Gálatas 3:15, no invalida el pacto Abraham 430 años antes. Está muy claro, amados, cuando leemos lo que dice, no lo que nos enseña. Amén. Esa es la enseñanza, hermanos. Entonces, por eso, amados, hay dos pactos: un pacto que se cumple a través del Mesías para los gentiles, y un pacto para su pueblo de carne y sangre, de huesos, es decir, que es Israel, amados. Los gentiles, porque eran gentiles los que estaban aquí haciendo problemas, eran gentiles que se habían convertido según la carne, y por eso, amados, querían que los demás hicieran lo mismo. Les querían imponer eso, amados, y Pablo les enseña que eso no lo tienen que obedecer, porque entonces por eso estarían desechando al Mashiach y estarían tomando una conversión que no les tocaba como gentiles, amados. Por eso, amados, cuando Pablo habla, necesitamos entenderlo de una forma muy específica, amados, porque él está hablando con términos que él pensaba que la gente ya conocía. Ahora bien, amados, el monte Sinaí, el pacto del Sinaí, de la Torah, del monte Sinaí, amados, marcó un serio problema para los gentiles, amados, ya que quedaron excluidos de toda promesa de Elohim. El pacto del Sinaí, de la Torah, excluye a los gentiles. Repito, amados, el pacto del Sinaí no tiene lugar para los gentiles. Tiene cláusulas, como dice: si alguien quiere guardar el Pesach dentro del pueblo, tiene que circuncidarse, tiene que guardar la Torah, porque hay cláusulas, pero no hay promesas, que es diferente. No hay ninguna promesa en la Torah para los gentiles. El pacto del Sinaí excluyó a los gentiles. Los gentiles quedaron rezagados, quedaron a un lado. Los gentiles no tenían pactos, no tenían mandamientos, no tenían luz, en pocas palabras, amados. Los únicos que quedaron con luz en ese momento fue el pueblo de Israel, amados. Entonces, por eso, amados, los intrusos, al igual que Ismael, amados, se habían circuncidado de adultos, por eso se prevé que eran gentiles. Ismael se circuncida, pero se circuncida de adulto, amados, no de niño como Isaac. Y entonces, por eso, amados, ellos se habían circuncidado en la carne de adultos, como Ismael, y por eso era el hijo según la carne. Era el hijo, amados, que había hecho la conversión según la carne, y quería tomar esas promesas según la carne, no según la promesa, amados. Entonces, por eso Pablo compara a los gentiles que se habían convertido de esta forma con Ismael, que se circuncidó de adulto, amados. Y por eso, amados, según la tradición judía, Ismael se sentía con más mérito que Isaac. ¿Por qué? Porque Ismael decía: yo tengo más mérito porque yo me circuncidé de adulto con conocimiento de causa, y tú no, Isaac, porque tú te circuncidaste de bebé cuando no tenías ni voz ni voto. Y eso es lo que creen muchos mesiánicos, yo los escuché. Yo soy mejor que Israel. ¿Por qué? Porque Israel se circuncida porque lo obliga, porque es un bebé y tiene que circuncidarse sin que nadie le pida su opinión, es un bebé. Pero no, yo soy adulto y yo tomé la decisión de circuncidarme de adulto, yo tengo más mérito. No tienes ningún mérito, porque el mérito es solamente del Mashiach, y eres un hijo entonces según la carne. No es ningún mérito hacer eso, amados, ni es un menosprecio al pueblo judío. Para decir esto, amados, yo también estoy circuncidado, y yo fui circuncidado por judíos ortodoxos de sangre pura, descendientes de Coanín, de sacerdotes, y tengo el certificado que te puedo mostrar. Pero no me glorío en la circuncisión judía, me glorío en la cruz del Mashiach, la cual dice Pablo. Y por eso, amados, estos gentiles se habían, amados, aquí circuncidado de adultos y se gloriaban, amados, según la carne. Ahora bien, amados, Ismael son los exgentiles convertidos según el rito de Moisés, y por eso, amados, querían imponer esto, amados, imponer esto según
la carne. Una palabra para nacimiento, o más bien nacimiento, como leímos, el que nació según la carne, que lo repite Pablo, persigue al que nació según el Espíritu. Nacimiento es igual a conversión. Tienes que entender esto, amados. Cuando un gentil se convierte, dicen que nace. A eso se conoce también como el nuevo nacimiento en el judaísmo. Alguien que se convierte al pueblo de Israel, dicen que nace. Por eso hasta le ponen otro nombre dentro del judaísmo. Eso lo hacen muchos mesiánicos y no tienen ni razón de ser, amados. ¿Para qué vamos a poner otros nombres al convertirnos? Eso no tiene razón de ser, amados. Nadie lo hizo. Apolos es el nombre de un dios pagano, no se cambió el nombre. Timoteo, etcétera, etcétera, amados. Nadie se cambió el nombre. Todos mantuvieron los nombres, amados. Ahora bien, pasa algo muy importante, amados. Nacimiento en hebreo es un sinónimo de conversión. Nacimiento en la cultura hebrea es un sinónimo de conversión. Entonces, si leemos de otra forma, Gálatas dice: el que se convirtió según la carne persigue al que se convirtió según el Espíritu. Ahora entendemos Gálatas, amados. La solución era clara. La solución para Gálatas era clara: echa fuera la sierva para que no herede junto con el de la promesa. ¿Qué significa eso, amados? Echen fuera a esos revoltosos ex gentiles que están metiendo ideas extrañas y los están haciendo negar la sangre del Mashiach. Esa es lo que está diciendo Pablo. Echa fuera a esos nacidos según la carne que están metiéndote problemas. Échalos fuera y cree en la verdadera promesa dada a Abraham. Capítulo 5, amados. Capítulo 5, amados, dice lo siguiente: estar pues firmes en la libertad que el Mesías nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Shaul, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará el Mashiach. Pablo no está menospreciando la circuncisión, amados, porque él era judío, y ahorita vamos a ver que él mismo seguía circuncidando. Como lo vimos antes, él mismo circuncidó a Timoteo, y él mismo circuncidó a más personas. Mas sin embargo, aquí está diciendo, amados, el método de conversión para los gentiles. Aquí está hablando gentiles, no judíos, Pablo. Y por eso dice: si los gentiles quieren convertirse, quieren nacer según la carne, de nada te aprovecha el Mashiach. Porque eso lo hacían, repito, antes de Yeshua. Cualquiera se convertía a Israel según la carne, con circuncisión y todo antes de Yeshua. Y si tú haces lo mismo, ignoras la misión del Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá. Aquí se aplica, amados. Si quieres convertirte al judaísmo, tienes que guardar la misma Torá que un nativo. Aquí se aplica la cita que tanto me están diciendo: para natural y extranjero hay una misma ley. Sí, si te conviertes en carne al pueblo judío, al judaísmo, tienes que guardar toda la Torá. Y eso es sin vuelta atrás, amados. Del Mashiach se desligaste los que por la Torá se justifican. La gracia han caído. Los que quieren buscar perdón, justificación y justicia, dice, están mal, amados, a través de obras, sino de fe. Por nosotros, por el Espíritu, aguardamos la fe, la esperanza de la justicia, porque el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien, ¿quién les estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, ajín, hermanos, si aún predico la circuncisión, entonces Pablo predicaba la circuncisión, lo vamos a ver enseguida, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropezo de la cruz. ¿Pero a quién predicaba circuncisión? ¿A gentiles, amados? ¿Dónde está? Dame una cita donde los gentiles eran circuncidados. No hay ni una. Eran judíos bajo el pacto del monte Sinai. Y recuerden, 2 pactos. Espero se mutilasen los que los perturban, amados, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino para servirse unos a otros. O sea, no vivan como impíos, aunque no tengan el contrato del Sinaí, no vivan como goín, no vivan como impíos, porque toda la Torah en esta sola palabra se resume o se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. Ahora bien, amado, repito, Pablo no está menospreciando la circuncisión, el cual él mismo predicaba y él mismo hacía. Pablo está diciendo que los gentiles no tienen que usar esos métodos de conversión, de nacimiento, para ser parte de las promesas a Abraham, que ese método ahora lo ha abierto Yeshua HaMashiach, amados. Cuando dice, amados, el que se circuncida tiene que guardar toda la Torá, toda la ley, es cierto. ¿Por qué? Porque hay una regla en el judaísmo que dice... el prosélito, o sea, el gentil que quiere convertirse al pueblo judío, que acepta todos los mandamientos, excepto uno, no es aceptado. El que quiere convertirse al pueblo judío, el prosélito,
que acepta todos los mandamientos, excepto uno, no es aceptado. ¿Qué significa esto, amados? Que el gentil tiene que guardar la misma Torá que un nativo, pero convirtiéndose bajo los reglamentos del judaísmo, no mediante Yeshua, que es la diferencia, amados. Ahora bien, amados, repito, Pablo seguía circuncidando, Pablo seguía guardando la Torá, Pablo seguía circuncidando y predicando la circuncisión, amados. ¿Pero a quién, amados? ¿A quién? ¿A los gentiles? Sí, no, amados, tenemos que leer Hechos capítulo 21, verso 21. Hechos 21, verso 21. ¿A quién predicaba la circuncisión Pablo? ¿A quién circuncidó, amados? A Timoteo, que era hijo de madre judía y abuela judía, etcétera, amados. A judíos. Pablo circuncidó y predicaba a judíos la circuncisión porque tienen un pacto eterno, que es el monte Sinaí. Y tú también, gentil, tienes un pacto eterno, que es la promesa a Abraham hecha 430 años en Génesis capítulo 15, el pacto de las partes, amados, el pacto de las partes, hecho 430 años antes. Seguimos, amados. Y entonces Hechos 21, 21, amados. Yo sé, amados, que conforme sigamos los temas, amados, de internet, van a poder entender mejor las cosas. Dice Hechos 21, 21, dice, amados, si yo no estuviera seguro, certero, amados, en toda mi alma de que eso es verdad, lógicamente, amados, ni de loco lo enseñaría. Si yo tuviera dudas, si yo tuviera todas las incógnitas, no predicaría esto, nada, porque perdería a la gente y la confundiría. Necesitamos entender qué estamos predicando y las bases de lo que se predica, que son totalmente, amados, firmes, gracias al Eterno. Dice Hechos 21, 21, dice, amados, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatarte a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres, amados. También una persona me decía que Pablo fue muerto porque no enseñaba judaísmo. También eso no es verdad, amados. Eso es también una mentira del cristianismo y mesianismo en algunas ramas. Pablo nunca dejó de enseñar costumbres, y aquí está escrito, amados. Pablo no fue muerto por no enseñar cábala o judaísmo. Pablo fue muerto, amados, porque no les gustaba lo que estaba enseñando hacia los gentiles. Verso 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Ahí está, amados. Van a decir, ya ves, para todos se enseñaba la misma Torá. No, verso 25, ahí mismo, amados, no tenemos que ir a otra parte. Verso 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, amados. Y la respuesta que tenían en este pasaje era, sí, bueno, está bien, los gentiles al principio hacían eso, pero después guardaban toda la Torá tal como un judío. ¿En serio? ¿Dónde está una cita de eso? ¿Dónde hay una cita por lo menos de eso que me dices, amado amada Jod, que los gentiles después de esto guardaban igual que un judío la Torah? ¿Dónde está? No hay ni una, amado. Eso solamente es una deducción. Recuerda, la religión te enseña a ver lo que te adoctrina. La religión te enseña a leer lo que también te enseñó antes. No te enseña a leer lo que realmente está escrito, amados. Gálatas capítulo 5, verso 16, seguimos. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la Torá, y manifestadas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho también antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Ahora bien, amados, aquí está, ¿el gentil va a vivir en libertinaje? Por supuesto que no, amados, aquí está claro. El gentil que vive en libertinaje, simplemente, amados, se va a la perdición. El gentil no tiene que vivir como se le pegue la gana, amados. Se pierde. El gentil tiene que guardar ciertas cosas.
que el Eterno también le ha mandado. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay Torah. Ahorita voy a explicar eso. No significa que la Torah quedó anulada para el pueblo judío, pero los que son del Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, Pablo está diciendo claramente, amados, acá, tocando este punto de las obras de la carne, cuando viene hablando de doctrina, toca este punto, amados, porque le interesaba que los gentiles guardaran realmente una fe sana, una fe pura, no en pecado, no en maldad, no en pecados de cualquier tipo, amados, sino que los gentiles, amados, guardaran una fe pura, santa, irreprensible, amados, y que, como ya vimos, guardaran la ley eterna, los 10 mandamientos, para ser concreto, que guardaran todo eso que se les había mandado y aún mejor, amados. Algo muy importante, amados, cuando él dice que el que está bajo el Espíritu no está bajo la Torah, también se refiere, amados, que aquel que se es guiado por el Espíritu es porque está obrando la Torah por naturaleza, como nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham diezmó, ofrendó, sacrificó, hizo infinidad de cosas, amados, sin tener una Torah escrita, porque la Torah la tenía en su espíritu, en su corazón. Eso es lo que pide el Mashiach de nosotros, amados, que sin tener una Torah escrita, actuemos por naturaleza, lo que es de la Torah. Por naturaleza tú te tienes que portar bien, por naturaleza amarás a tu prójimo, por naturaleza amarás a Elohim, por naturaleza no harás nada indebido, porque eso está en tu ser, en tu corazón, y sin tener una Torah escrita, eso tiene que emerger de tu alma. Esa es la Torah del Mashiach, esa es la Torah del Espíritu. Eso es estar sin Torah, es un decir, no estar bajo la Torah. No se refiere a vivir como queramos, se refiere a que la Torah misma tiene que estar en lo más profundo de nuestras entrañas y practicarla como algo 100%, amados, natural. Algo muy importante también, amados, el mensaje de Pablo no es que los gentiles, amados ajín, no tienen herencia ni pactos, sino que los gentiles han sido ya injertados en esos pactos y en esas promesas a través del Mesías, amados. Buscar una vía diferente era una grave afrenta a la gracia del Eterno revelada a través de su Mesías. El buscar una vía diferente que la que el Mashiach, amados, había dado, era una afrenta sumamente grave para la gracia del Mashiach, para la gracia, del Eterno, revelada a través de su Mesías, amados. ¿Qué significa esto, amados? Que en eso habíamos caído, amados. Buscar una vía diferente para la admisión de los pactos y las promesas, amados. Y por lo tanto, afrentar al Espíritu de gracia que el Eterno había revelado a través de su Mesías. Ahora bien, seguimos adelante, amados. Gálatas capítulo 6. Vamos a terminar ya la carta, amados. Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, amados, se nos enseña algo muy importante. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley del Mesías, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que no se engañen, sino Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia, amados ajín, de la fe. Pablo entonces, amados, empieza cerrando esta carta recordándonos el compromiso que tienen los creyentes con el Eterno, amados. La religión enseña, amados, que el hombre supuestamente puede tener relación con el Eterno aunque no tenga relación con su prójimo. El hombre dice sentirse justo, amados, porque tienes disque relación con el Eterno a través de la religión, pero aunque desprecie, menosprecie y afrente a su prójimo. La Torah enseña otra cosa, amados. La Torah del Eterno enseña que el hombre no puede tener relación con su Creador si no antes tuvo relación
buena y fructífera con su prójimo. La verdadera forma de acercarse a su Elohim no es otra cosa, amados, más que tener una relación buena con su prójimo, no hacer daño a nadie, no robar a nadie, hacer bondad al prójimo, bendecir al prójimo, perdonar a los que nos ofenden, bendecir, dar ofrendas, etcétera, amados, al prójimo. Eso es amar al prójimo. Eso de inmediato lo llevará al hombre a su verdadero propósito por el cual el Eterno lo ha llamado. Seguimos adelante, amados. Verso 11 al 16, amados. Ya para terminar la carta, el 18 termina, pero ya estamos terminando. Verso 11 al 16 dice: mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos les obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz del Mesías. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá. Aquí está, amados, que esta gente que se había circuncidado y que estaba obligada a guardar toda la Torá de Moisés porque hizo la conversión mediante los méritos convencionales sin el Mesías, amados, tenía que guardar toda la Torá. Pero ¿qué es lo que hacía? No guardaba la Torá. Pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva fe, una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y compasión sea a ellos y al Israel de Elohim. Saúl no puede despedirse, amados, sino escribiendo de puño y letra, como él bien dice, amados. Y esto se da, amados, porque él le dio esta carta un valor y una importancia sumamente alta, basada en amor. Pablo amaba mucho a los Gálatas. Y por eso, amados, el escribir de su propia mano esta conclusión de la carta nos habla, amados, de la importancia y del valor que le dio Pablo a esta misma carta, amados, escribiéndola de puño y letra. ¿Para qué? Para mostrar el amor que le tenía a ellos. También arremete nuevamente con sus adversarios, a quienes ve como vanagloriosos, como legalistas y buscando solo la aprobación de los demás para sentirse grandes y justos delante de Elohim. Tal cual, amados, Yeshua condenó en Mateo 23 a los fariseos, amados, aquellos que se sentían justos ante sus propios ojos o por sus propias obras. Pablo reprende esto porque Yeshua también lo hizo en Mateo 23, amados. Entonces, amados, la gente que estaba ahí era vanagloriosa, era orgullosa, era legalista. Quería imponer yugos que ni ellos mismos querían tampoco llevar. La diferencia entre el justo y el religioso es quien hace obras para ser elogiado por los hombres y ser llamado justo, amados. La diferencia, repito, entre el justo y el religioso es quien va a hacer obras para ser elogiado por los hombres y ser llamado justo, y quien, amados, aquí va a buscar un espíritu de superioridad. El religioso se cree superior, y quien de verdad busca hacer obras por amor al que lo llamó sin esperar nada a cambio. Esa es la diferencia, amados. ¿Por qué razón haces tú las cosas? ¿Para recibir gloria, para ser llamado justo y para sentirse tu superior? Estás mal, amados. Y haces las obras, o bien haces las obras por amor al Eterno, sin esperar nada a cambio, sin ser llamado justo, cosas como esas, estás en un buen camino, amados. Llevas la fe del Mesías. Verso 17 y 18 para concluir, amados. Versos 17 y 18 para concluir. Dice lo siguiente, amados: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Yeshua. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea con su espíritu. Amén, amados. Así termina la carta de los Gálatas, amados. Termina tal como empezó, amados. Termina de una forma muy seca, muy cruda, muy cortante. Pablo no se despide de una buena forma, por decirlo así, sino de una forma muy cortante. Así también empieza la carta, amados. Esto demuestra, amados, que él estaba molesto y quería decir las cosas directamente, sin rodeos. Ahora bien, amados, dice que nadie le cause molestias porque lleva las marcas del Mashiach. Y eso se refiere, amados, a que Pablo, según Corintios capítulo 11, había padecido, según de Corintios 11, había padecido mucho. Se puede referir a los azotes que había padecido, 40 azotes menos uno que 2 veces había recibido. Había pasado naufragios, había pasado lapidaciones prácticamente, lo habían apedreado hasta casi dejarlo muerto. Había pasado infinidad de cosas, amados. Y por eso él dice, nadie me cause molestias. O sea, dejen de escuchar esas cosas y pónganse a estudiar la Torah.
Nadie me cause molestias, porque yo llevo los sufrimientos del Mashiach. Yo estoy siendo azotado, según Corintios 11, según de Corintios 11. Yo estoy siendo azotado, yo estoy siendo perseguido, yo estoy siendo, no sé, apedrado, donde sea que voy, yo recibo cosas terribles. No me causen molestias, sigan realmente la fe que yo les enseñé antes. ¿Por qué? Porque entonces, amados, le ponían más carga a Rab Shaul, al maestro Pablo. Y por lo mismo, como él mismo lo dice en Corintios, amados, aparte de todas esas cargas, necesita llevar las cargas de todas las congregaciones que él ministró, y por lo tanto llevaba mucha carga en su alma, en su corazón, y que necesitaba, amados ajín, que le aligeraran esa carga, amados ajín, no que se la aumentaran, amados. Por eso es importante entender estas palabras, amados, de Pablo. Se los voy a leer para no parafrasear. Segunda de Corintios, capítulo 11, amados, verso 22. Miren cómo se expresaba Pablo. Ya concluimos. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 22. Por eso dice, no me causen molestias, ajín de Gálatas. Miren que llevo todo esto, tengo pesares, y ustedes todavía preocupándome de que han tomado una doctrina ajena, por gente que ni conocen y gente que se vanagloria, gente orgullosa, gente religiosa, gente que ni tan siquiera guarda la Torá. ¿Por qué escuchan a esas personas? Dice, segunda de Corintios 11, 22, dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros del Mashiach? Como si se hubiera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, igual que Yeshua recibió azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las congregaciones. Los sufrimientos del Mashiach. Y dice, por favor, Gálatas, no me den más problemas, miren todo lo que tengo que llevar, porque ustedes me están dando más cargas. Guarden bien la fe que yo les di y dejen de dar tantas cargas. Conclusión de Gálatas, amados, conclusión de Gálatas. Los intrusos eran ex-gentiles convertidos al judaísmo por los medios ordinarios de circuncisión y otros que hasta hoy existen. Lo que a ellos les molestaba de la doctrina de Pablo era saber que gente sin circuncisión y sin todos los pasos que ellos siguieron estaban a la par de bendición que alguno de ellos. La carta parece tener éxito, como vimos antes, amados. La carta sí tuvo éxito. La transformación de la Torá no vino para anular lo eterno de la misma Torá. La transformación que ya vimos de la Torá no vino para anular la Torá, lo eterno de la Torá, sino para ponerla dentro de los corazones, a fin de que el hombre cumpla esos preceptos como un acto natural que emerja de la misma alma de la persona, amados, y no por algo impuesto. Los gentiles eran llamados y sellados con el Espíritu, que debía alentarlos a vivir una vida apartada, justa, lejos de la maldad y de la idolatría. Repito, los gentiles eran llamados para ser sellados por el Espíritu, y por lo tanto, amados, vivir en esta vida de una forma apartada, justa y lejos de la idolatría y maldad. Por ello, la muestra más clara de que una persona ha sido sellada con el Espíritu de Elohim es el apartamiento, alejamiento del mundo y su maldad, por el cual clamamos Abba Padre, que significa pues eso, Padre o papi, en un término más, ¿cómo decirlo?, directo, amados, un término más amoroso, es lo que significa Abba. Ab es padre y Abba es como papi, con cariño, por el cual clamamos Abba, Padre o Papi, es un decir. Así que el espíritu del Mashiach que se manifiesta en los gentiles vino para eso, no para hacerlos vivir como se les pegara la gana, sino para todo lo contrario, para vivir el resto que nos queda en esta vida de una forma piadosa, justa, honesta y apartada de toda maldad e idolatría. Que así sea, amados, que tú vivas realmente como el Eterno te ha mandado hacerlo a través de su Mesías. Que el Eterno te bendiga y te guarde en esta noche y todos los días de tu vida. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, amados.